Un gusto con todas las personas que están viendo este video de difusión. Mi grupo les va a hablar sobre los elementos esenciales de la entrevista y del historial clínico. Somos tres integrantes, mi persona Natalie Gómez, Roger Garrido y Matías Muñoz. Bueno, yo les voy a hablar sobre el panorama general. La evaluación neuropsicológica es un proceso clínico destinado a examinar de forma integral las funciones cognitivas, emocionales y conductuales de una persona, especialmente en contextos donde existen sospechas de daño cerebral o alteraciones del sistema nervioso central. Este tipo de evaluaciones no solo busca identificarse de déficit, sino también comprender cómo afecta al estilo de vida a una persona. A través de pruebas, entrevistas, clínicas, se obtiene un perfil de funcionamiento cerebral útil para el diagnóstico, la planificación del tratamiento y pronóstico del seguimiento. Además, la evaluación neuropsicológica permite conocer, fortalecer cognitivamente lo que resulta clave para la rehabilitación de la persona. Se aplica en personas con daño cerebral, también con traumatismos o accidentes, ¿no? Enfermedades neurogenerativas, trastornos y las dificultades de aprendizaje entre otras personas. Bueno, también vamos por el papel del historial, que también es muy importante. El historial clínico es un componente esencial dentro de la evaluación neuropsicológica, cuya importancia radica en su capacidad para ofrecer un panorama integral del individuo. Aporta información contextual detallada sobre antecedentes médicos, neurológicos, psiquiátricos, académicos y social, lo cual es fundamental para poder interpretar adecuadamente los resultados de las pruebas puntuales. Aisladas no son suficientes en el historial, que permite comprender la trayectoria del problema actual del paciente. Además, el historial facilita la identificación de numerosos factores que podrían influir en el rendimiento del paciente durante la evaluación, como traumatismos previos, el consumo de sustancias, la presencia de condiciones médicas no neurológicas, obvio. Ojo, el estado de ánimo o el historial familiar del individuo de enfermedades neurológicas o psiquiátricas permite estimar las capacidades del individuo, es decir, cómo funcionaba antes de la afección y cómo funciona después, ¿no? Ya de este modo, el historial es clave para realizar juicios clínicos precisos y evitar diagnósticos erróneos, ¿no? Ya, la recopilación del historial clínico. La recopilación del historial es que se realiza principalmente a través de la revisión de registros de las entrevistas clínicas. Es crucial obtener una documentación relevante con informes médicos previos, expedientes educativos o laborales, que promociona una base objetiva de la historia del paciente. Las entrevistas se efectúan tanto con el paciente que como en los informes clave que nosotros tenemos, quienes pueden ofrecer perspectivas adicionales en el principio fundamental, la información de múltiples fuentes para asegurar su fiabilidad y obtener una margen precisa y sin errores. Bueno, información clave del historial clínico. El historial clínico es un compendio de diversas categorías de información que son vitales para una evaluación neuropsicológica exhaustiva. Incluye la información demográfica básica del paciente, aun así como una descripción detallada de una enfermedad o el problema actual de lo que está abarcando el individuo, el inicio de evaluación y el impacto de la vida diaria. Un historial médico completo es indispensable registrando enfermedades significativas, traumatismos, exposiciones a toxinas, historial de pérdida de conciencia y uso de sustancias, ya que muchos de estos factores pueden afectar el funcionamiento cerebral. Da igual el modo de las historias psiquiátricas es crucial para identificar condiciones que influyen en el rendimiento cognitivo, como trastornos de ánimo o de ansiedad o el uso de medicaciones psicotrópicas. Tenemos el historial médico. Bueno, el historial médico se centra en la presencia de enfermedades importantes, lesiones accidentales, exposición a toxinas y episodios de pérdida de conciencia. Lo que interesa son condiciones con alguna probabilidad de poder afectar los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Aquí también nos interesan las variables relativas al estilo de vida que pueden afectar la salud física del paciente. Es importante conocer el historial Es importante conocer el historial pasado y presente de la medicación de un paciente,
el tiempo de medicación prescrito a un paciente o administrado actualmente. Es importante debido a los efectos colaterales de medicamentos que pueden incluir cambios y compromisos en el sistema nervioso central. Tenemos factores fundamentales que nos muestra el historial médico para la evaluación neuropsicológica. En este caso son la lesión cerrada de la cabeza, episodios de pérdida de conciencia, epilepsia o ataques de apoplejia, accidentes cerebrovasculares y otras anormalidades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas, trastornos metabólicos, encefalopatía tóxica, enfermedades o trastornos cognitivos o del desarrollo, trastornos de demencias, impedimentos físicos, uso de alcohol o drogas, medicamentos y dosis actuales y pasadas, proveedores de atención a la salud pasados y actuales. Por siguiente, tenemos el historial psiquiátrico. Muchas enfermedades psiquiátricas y sus síntomas asociados pueden afectar negativamente el rendimiento y la función de una prueba neuropsicológica. Debe prestarse particular atención a varias clases de trastornos debido a su asociación con el pensamiento desorganizado, síntomas depresivos o vegetativos y ansiedad, todo lo cual puede perturbar el desempeño en pruebas neuropsicológicas en ausencia de una disfunción neurológica objetiva. Tenemos igual estos factores fundamentales en el historial psiquiátrico para la evaluación neuropsicológica. Síntomas y quejas actuales, inicio y curso de los síntomas, grado de extensión y gravedad, hallazgos en evaluaciones pasadas y actuales, hospitalizaciones, intentos de suicidio en el pasado, tratamiento pasado actual y efectos de los síntomas en la vida cotidiana. Ya, estos son elementos fundamentales para el historial psiquiátrico. Ya, también tenemos condiciones psiquiátricas relevantes para la evaluación neuropsicológica, como lo son la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como trastorno esquizoafectivo y trastorno de desilusión. El trastorno afectivo como depresión mayor y trastorno bipolar. Trastornos de ansiedad como trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos también el trastorno somatoformes como trastorno de somatización, trastorno de dolor y trastorno de conversión. Trastornos de la personalidad como trastorno de personalidad borde y trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Siguiente, tenemos el historial educativo. La información obtenida en esta categoría debe ir más allá de simplemente conocer la mayor calificación obtenida por el paciente. Otros detalles importantes que deben establecerse incluyen las escuelas a las cuales acudió el paciente, el curso o programa de estudios y su nivel de dificultad. Dependiendo de la edad del sujeto y del motivo de la derivación, el historial educativo puede ser recabado a través del autorreporte de un paciente o por el realizado por un informante, como puede ser un pariente. A veces, sin embargo, el clínico debe obtener registros escolares y no confiar en el autorreporte del paciente o en el de una tercera persona. En el caso de los niños, los registros escolares por lo general habrán de contener planes de educación especial y reportes de evaluaciones psicoeducacionales. Los elementos fundamentales para el historial educativo o los más relevantes son más alto nivel de estudios cursado, escuelas en las que estuvo, fortalezas y debilidades académicas, tipo y dificultad de los cursos, promedio de calificaciones, historial de deficiencia de aprendizaje, historial de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ubicación en educación especial, transcripción de calificaciones, calificaciones de pruebas estandarizadas, reporte de evaluaciones psicoeducacionales. Tenemos también el historial vocacional. En esto, los componentes fundamentales para la evaluación neuropsicológica deben ser fechas y tipos de puestos de trabajos ocupados, motivos para dejar un trabajo, estabilidad laboral, nivel más alto de logros, complejidad de trabajo y nivel de responsabilidad e independencia.
Evaluaciones del desempleo. Tenemos también el historial del nacimiento y el desarrollo prematuro. Los ítems importantes para la evaluación neuropsicológica son el embarazo, complicaciones en el embarazo, exposición a cigarro, alcohol o drogas durante el embarazo, duración del embarazo, edad de la madre al dar a luz, nacimiento, duración del trabajo de parto, por ejemplo, si fue cesárea, parto normal, si tuvo distensión fetal, parto de nalgas, cordón umbilical, enrollado o cosas así. También las calificaciones del APGAR, peso al nacer y problemas neonatales. También necesitamos saber el desarrollo prematuro, edad de alcance de logros referenciales, complicaciones como lo son cólicos, apnea, fallas de crecimiento o alimentación pobre, enfermedades y lesiones durante la infancia, por ejemplo, asma, meningitis, infecciones del oído, ataques de fiebre y por último, problemas de conducta. Tenemos también el trasfondo e historial familiar. En esto también se debe conocer para la evaluación neuropsicológica lo que es edad y estado de salud o motivo de fallecimiento de padres, hermanos e hijos, logros educativos de padres, hermanos e hijos, logros ocupacionales de padres, hermanos e hijos, historial psiquiátrico de padres, hermanos e hijos, historial médico y neuropsicológico de padres, hermanos e hijos y el trasfondo cultural. También debemos conocer la situación actual del paciente, como lo son la situación domiciliaria, rutinas laborales, domésticas y sociales, incluyendo actividades recreativas, pasatiempos y programas de ejercicios, fuentes de tensión actuales, incluyendo crisis familiares, historial de abuso, relaciones interpersonales, angustiosas, cambios o problemas de trabajo y preocupaciones financieras. Como último, el estado civil e historial marital. Todo esto que acabo de decir es fundamental para las evaluaciones neuropsicológicas, ya que determinan también todo lo que ha pasado el paciente a lo largo de la vida. Ya, continuamos con la historia legal. En la historia legal es un componente relevante en la evaluación neuropsicológica, ya que la implicación del paciente con el sistema legal puede influir en la interpretación de los datos de la prueba. Es importante considerar una historia de litigios frecuentes y la gravedad de cualquier delito o antecedente de participación social. Dada la posible impresión de la información de una sola fuente, se recomienda corroborar los datos legales obtenidos. Continuamos con la historia militar. El historial militar es muy importante para los pacientes que han servido en las Fuerzas Armadas. Es esencial recopilar información detallada sobre fechas de servicio, misiones, estatus de combate, rango y circunstancias de baja. También se debe documentar lesiones o traumas sufridos, ya que pueden afectar en el funcionamiento neuropsicológico actual. Esta información ayuda a comprender mejor el contexto de vida del paciente y su influencia en los resultados de las pruebas. Y por último tenemos la entrevista clínica, que es una parte fundamental de la evaluación neuropsicológica, ya que proporciona información crucial para interpretar los resultados de las pruebas. Permite al neuropsicólogo comprender el estado afectivo y anímico del paciente, sus motivaciones y su entorno. Además, ofrece datos clave sobre el funcionamiento de la atención, el lenguaje y la memoria. Y también ayuda a identificar posibles simulaciones o delirios, lo que contribuye a la obtención de resultados más fiables y válidos. Establecer una buena relación es esencial para obtener información relevante, para aumentar la fiabilidad de la información y generalizar la entrevista. Se pueden utilizar grabaciones de audio o video. Un ambiente tranquilo y cómodo es propicio para una evaluación óptima. Tenemos a continuación la observación de la conducta. Tenemos las observaciones de la conducta completamente completa, los resultados formales de las pruebas, facilitando la interpretación de los problemas identificados por las mediciones estandarizadas. Estas
observaciones realizadas durante la entrevista pueden modificar la interpretación de los resultados de las pruebas. Proporcionan información valiosa sobre el esfuerzo o la motivación del paciente. Las observaciones incluyen aspectos como el nivel de excitación y alerta, el nivel de energía, los hallazgos motores, la orientación, la cooperación y las habilidades interpersonales, así como el estado de ánimo y la conducta durante el examen, el control del pensamiento y el juicio. Bueno, esa ha sido nuestra presentación sobre el historial clínico y la entrevista clínica. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado nuestra presentación. Un gusto haberles explicado este tema. Pues bye.